Regreso en este espacio y tenemos un invitado muy especial, una persona a la que apreciamos, un joven talentoso que que tiene mucha esperanza y fe en el futuro de la República Dominicana y que tiene un compromiso férreo de trabajar por el porvenir también de la República Dominicana. Eddie Skinner, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Eduarda, Manuel, muchas gracias por invitarme a este programa. Hace tiempo quería venir aquí, porque en las mañanas siempre sintonizo en mi smartphone el programa, y vistiéndome ahí, pongo el programa y escucho los comentarios iniciales de ustedes. Y es un honor estar con dos jóvenes brillantes aquí. Saludo a toda la teleaudiencia de El Nuevo Diario AM y a todos los que nos siguen en las redes sociales a través de todas las plataformas. Facebook, Twitter, Instagram, ustedes están en todos los lados. Estamos en todas partes nosotros. Un poquito. Estamos en todos los lados. Eddie, quisiera preguntarte, tú que ya has indicado ahora, estás vinculado al tema de estos jóvenes que tienen inquietudes políticas. Nosotros aquí hemos debatido frecuentemente, bueno, estuvo Jorge Félix, estuvo aquí, han venido diferentes jóvenes, y nosotros hemos externado una inquietud y vemos a los jóvenes, ¿verdad?, que siguen ese rumbo. Hemos hablado del tema de las cuotas, el tema del relevo generacional. Eduardo y yo hemos coincidido que el relevo generacional no puede ser un asunto biológico, y vemos nosotros que los jóvenes han insistido en eso. Y entonces hemos dicho que jóvenes, ¿verdad?, deben ocupar las posiciones, jóvenes brillantes en todos los partidos, pero hemos visto que esos jóvenes, la mayoría, carece de propuesta, y sin embargo quiere ocupar las posiciones, y aquellos que tienen propuestas uno lo ve en gran medida repitiendo el mismo modelo político de principios del siglo XX hasta el siglo XIX. ¿A ti te parece que la mayoría de la juventud anda por ahí, o tú consideras que nosotros estamos equivocados? ¿Qué te parece? Mira, Manuel, cuando se estuvo discutiendo el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, yo siempre refería un aspecto importante, que el tema del relevo generacional y el acceso de los jóvenes o el nuevo liderazgo a puestos de elección popular era un asunto más allá de las cuotas. ¿Por qué? Es que nuestro sistema político actual adolece de las garantías para que los jóvenes, o no solo los jóvenes, los que sectores vulnerables, tengan acceso a las fuentes que le permitan acceder a puestos de elección popular. Me explico. Por ejemplo, el tema del acceso a los medios de comunicación. Nosotros, como hemos visto, tenemos acceso y regularmente asistimos a programas y medios de comunicación por la amistad que tenemos con algunos amigos, pero muchos jóvenes se ven limitados a acceder a los medios de comunicación porque evidentemente el uso de los recursos de aquellos que más invierten en las campañas electorales, por poner un ejemplo, avasalla tanto en la propaganda y en el acceso a los medios de comunicación. El tema del financiamiento. El financiamiento es un gran dolor de cabeza para nuestro sistema político. No podemos tener un sistema político donde los que accedan a los puestos de elección popular sean los banqueros, los que financian de manera ilícita sus campañas electorales, etc. O sea, y aquí retomo y resumo, el tema de la renovación política, el liderazgo joven y el acceso de los jóvenes a puestos de elección popular y a puestos de responsabilidad y de dirigencia en las organizaciones políticas es más un asunto que cuota. Tiene que ver más con eliminar las trabas actuales del sistema político actual. Cuando hablo de trabas, me refiero a que cada vez es más necesario incentivar la participación política de los jóvenes, la inclusión en la toma de decisiones, porque hay un asunto. Nuestras organizaciones políticas, todos los partidos políticos de la República Dominicana, sin excepción alguna, salvo muy raros ejemplos que concretamente tú puedas tomar, necesitan de esa sangre nueva. Esa sangre nueva no es una lógica per se para que ingresen jóvenes. Tiene que ver más también con la credibilidad y el acceso que la ciudadanía debe de sentir y la armonía que debe de existir entre el poder político, la organización política y los ciudadanos. A eso es que aspiramos. En cierto modo ustedes tienen toda la razón cuando refieren que es necesario un nuevo liderazgo,
y yo añado a esto que tiene que ver más con eliminar las trabas que existen en todas las organizaciones políticas. O sea, tú coincides con nosotros en el hecho de que el tema de la renovación no es un tema biológico, sino un tema de ideas. Sí, evidentemente. Porque no hacemos nada con jóvenes que se encuentran en los puestos de posición y repitan los mismos patrones que los viejos robles de la dirigencia política o de la cúpula de los partidos políticos. Aspiramos a que esos jóvenes tengan la propuesta y la certeza suficiente para fortalecer el sistema político de la República Dominicana. Y hay buenos ejemplos de los que podemos tomar, no tan solo los que son hijos de altos funcionarios o dirigentes ancestrales del partido, pero también eso tiene que ir con un segundo componente. Fíjate, hay una apatía, no tan solo de los jóvenes, sino del ciudadano con las organizaciones políticas. Cuando un joven decide emprender un proyecto político, muchas veces quieren cimentarlo al mismo entorno y a los mismos intereses que tiene el liderazgo tradicional. Bueno, se metió en la política por mera búsqueda de algún beneficio o algún espacio de poder. Y es que tenemos que transformar la política hacia el servicio. Tenemos que darle sentido al poder. El poder es para generar capital humano, bienestar social. Ese es el postulado que nosotros hacemos. Fíjense, ¿cuál es la aspiración del joven de la República Dominicana? Es una profesión, es crear los instrumentos necesarios para la subsistencia, tanto material, espiritual y humana. Entonces, si ellos nos ven en las organizaciones políticas un instrumento de servicio para darle a los jóvenes y a la ciudadanía la posibilidad de tener mejor educación, salud, pensiones dignas, trabajo, acceso a un sistema de salud decente y digno, esas son las conquistas por las que debe abocarse el nuevo liderazgo político de la República Dominicana. ¿Cómo llama poderosamente la atención, Eddie, esos planteamientos que tú estás haciendo, que en gran medida esos son lo que se conocen como desarrollo humano? La gente llama calidad de vida a esos elementos, pero en gran medida eso es desarrollo humano. ¿Cómo tú pudieras considerar que podemos conquistar esos elementos cuando actualmente, por ejemplo, el último estudio que acaba de salir le da un 16% de valoración a los partidos políticos, que son el eje fundamental de las transformaciones sociales, se hace a través de los partidos políticos en el ejercicio del poder? Y al mismo tiempo tú tienes que en las próximas elecciones aproximadamente el 50% son jóvenes los que van a decidir el futuro de este país, pero ese mismo 50% de esos jóvenes en gran medida anda bailando a Mozart La Para, anda siguiendo a Omega, anda dando brinco, o sea, anda bailando dembow. ¿Cómo tú entiendes que podemos conquistar esos elementos para echar este país hacia adelante si tenemos esa característica que te acabo de describir? Yo creo que es una incapacidad del sistema político o del liderazgo político tradicional y de las organizaciones políticas de conectar con esos sectores. Porque el hecho de que ellos tengan otras preferencias, que no sea meramente la actividad política, indica que hay un problema que subyace en la actividad política de la República Dominicana. Fíjate, el joven que sale ahora mismo a las 6 de la mañana a hacer ejercicio para incorporarse a su trabajo, quizá no está pensando en los temas de interés nacional que le dan vida a los problemas que le afectan, porque existe una apatía con el liderazgo político actual. Quiere decir esto que muchas veces él prefiere conectarse a su smartphone, escuchar una canción que le motive para hacer ejercicio y etcétera. Por eso su preferencia a esta nueva ola de la música urbana y todo esto, que en sí lo que hay que mejorar es el contenido, pero hay que preguntarse e indagar en la verdadera razón que motiva a los jóvenes a seguir estos ídolos, porque por alguna razón siguen a Mozart La Para, por alguna razón
su ídolo es el mayor clásico y papá secreto, etcétera. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el vacío que los políticos no hemos podido llenar en la juventud de la República Dominicana? Hay un vacío porque evidentemente ese vacío ellos lo han llenado con otra cosa. Entonces, no son ellos los responsables, somos nosotros los políticos que debemos de ponernos en sintonía con ellos y ver a dónde es que nosotros nos hemos desconectado con esos jóvenes que están hoy en el barrio esperando una respuesta del liderazgo y de las organizaciones políticas de la República Dominicana. Eddie, tú has hablado del tema de la ley de partidos políticos, la ley 33-18, recientemente aprobada. Hay, politólogos ya como Flavia Federburn y otros más que han hablado de que esta ley pudiese ser nociva, tomando otros modelos que se han implementado en América Latina, específicamente el tema de las primarias abiertas. Esos politólogos hablan del tema de que el alegato de que primarias abiertas sobre la base del tema de más democracia es falso, porque con las primarias abiertas tú alimentas el transfugismo, el clientelismo y un sinnúmero de males que afectan directamente a la militancia. Ellos hablan de la militancia como sostén de los partidos políticos y como los partidos políticos como sostén de la democracia. ¿Qué piensa Eddie Skinner sobre este tema? Mira, cuando se promulga la ley de partidos políticos, la promulgada ley 33-18, nosotros referimos lo siguiente, y es que se trata de eliminar las trabas del sistema político actual. Por ejemplo, hay un tema relacionado al financiamiento. Ahora mismo la Junta Central Electoral va a tener bastantes escollos y incapacidad para poder monitorear el financiamiento en las campañas electorales. ¿Qué pasa con el tema de las primarias abiertas o cerradas? Es que la tradición en las organizaciones políticas, y el Partido de la Liberación Dominicana es parte de eso también, se ha cimentado sobre la base de poca democracia interna. Incluso la renovación periódica de las autoridades de las organizaciones políticas, por lo menos en el Partido de la Liberación Dominicana, no es una realidad. Sabemos que hay sectores que exigen la renovación de los cuadros internos del Partido de la Liberación Dominicana, y a todo esto se suma a que vamos a unas elecciones en el año 2020 con primarias abiertas. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, eligió la modalidad de las primarias cerradas, y por sorpresa el Partido Revolucionario Dominicano, con menor número de militantes, elige la modalidad de primarias abiertas. En esto hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental, y es que con el tema de las primarias abiertas hay que evitar a toda costa de que sectores de otras organizaciones políticas quieran imponer a los partidos un candidato o una candidata que no sea realmente un militante de esa organización política. Ahí nos estás dando la razón de que se alimenta pues el transfugismo y de que pudiesen voltearse incluso los candidatos a lo interno de una organización política en un momento en que se hacen primarias abiertas. Yo te pongo un ejemplo. Antes de ayer yo estuve con un líder comunitario de la zona de Alma Rosa. Él pertenece al PRM. Fue un ex compañero de estudio. ¿Y qué le impide a él apoyarme en cualquier proyecto político que yo tenga en la circunscripción? Ninguno, porque va a prevalecer la amistad que yo tengo con él sobre la militancia política que él tiene en el PRM. Fíjate por dónde va el asunto. Un militante de un partido apoyando a un militante de otra organización política. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo al que nosotros nos exponemos ahora en octubre, el 6 de octubre, que son las celebraciones de las primarias abiertas y simultáneas. Por lo menos hasta ahora sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD son los que se van a abocar a esta modalidad de elección. Pero yo digo lo siguiente,
Respeto la decisión que tomó el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, porque en todo eso la disciplina partidaria hay que promoverla. No podemos contradecir una decisión que ese organismo ha tomado. Ahora bien, sí debemos de decir de manera honesta los graves riesgos que esto pueda implicar en el porvenir, tanto para la organización política como para el liderazgo político nacional y para el sistema de partidos políticos. Eddie, tú que has estado, estás trabajando de cara a ver si eres favorecido, ¿verdad?, por el voto mayoritario de las personas en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, ¿verdad? Uno, ok. Tratando de llegar al Congreso, me imagino que vas a aspirar por la cuota de la juventud, de tratar de llegar ahí, ¿verdad que sí? De esos 411 jóvenes que deben aparecer, es la matrícula del 10% de las candidaturas que se van a elegir en el año 2020. ¿Tú no tienes el temor de que esos 411 jóvenes, que yo decía aquí, que ahora lo que se está es legalizando lo que ya hizo el comité político del PLD y de otras organizaciones políticas en el proceso pasado? Si ustedes buscan cuáles son los jóvenes que están ahora mismo en el Congreso, la gran mayoría de ellos son hijos de ministros, o son hijos de miembros del comité político, o son hijos de funcionarios. Ahí hay 2 o 3 hijos de Machepa que llegaron por un trabajo de 20 años, que tienen un trabajo constante, pero en gran medida los que están ahí son hijos de Juan Pérez y de Chochueca. ¿Tú no consideras que puede ser arropado por esa misma realidad? Fíjate, yo siempre he dicho que más que concentrarme en temas de cuota, trabajo cada día por eliminar las trabas del acceso al poder político y a la participación política de la juventud. Quiere decir esto que actualmente yo me mantengo constantemente en un activismo político en mi demarcación, visitando líderes y personas influyentes, construyendo una plataforma política que posteriormente entonces ya con eso veremos hacia dónde nos guía esa masa política y ese liderazgo político que estamos construyendo. Ahora bien, sí te digo lo siguiente. ¿Quiere decir esto que la cuota de la juventud podría ser utilizada como mecanismo discrecional por la cúpula política para imponer ciertos allegados? Es posible. Ahora bien, tenemos una realidad en el 2020. La necesidad de renovación en las organizaciones políticas y el sistema político dominicano no aguanta más. Es que ya no aguanta más imposiciones de este tipo. Es que no podemos ver la actividad política como un mero acto de un formalismo o de un rostro o la política cosmética. Ya todo tiene que sustentarse en el que tenga el verdadero liderazgo y el verdadero arrastre. Entonces, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en el caso de las demás organizaciones políticas, estimo yo que la cúpula no debería o no se va a arriesgar a utilizar eso de manera discrecional, porque si lo hace así, entonces tendrá en su militancia más jóvenes un desencanto que no estamos en condiciones de producir ahora mismo. Lo que creo es lo siguiente, y a los jóvenes les digo esto: independientemente que exista el beneficio de la cuota de la juventud para los cargos de elección popular, tienen o tenemos que construir un liderazgo capaz, sostenible y verdaderamente real. No podemos estar haciendo la política cosmética del rostro y de la propuesta porque me veo bien. No. Hay que hacer una política de arrastre, una política capaz de usted convencer no tan solo a la cúpula, sino también al electorado de su demarcación que usted tiene arrastre y que usted verdaderamente es un líder político. Porque ciertamente beneficiar a la juventud con una cuota es importante, pero eso no quiere decir que usted no deba de construir un liderazgo político que se lo merece, ¿eh? Totalmente. Hay que construir un liderazgo político de arrastre para que usted nadie le impida acceder a los puestos de elección popular. Si usted no exhibe una fuerza, si usted no exhibe gente que usted tiene arrastre, es posible que le avasallen. Ahora, si usted es una persona nata que está en constante
movimiento y formando estructura, ya es una realidad diferente. Yo le invito a que salgamos de la política cosmética, que no es mala, pero hay que caer en la política del arrastre y de convencer a la población de que realmente usted es la persona idónea para optar un puesto de elección popular. Eddie, propuestas. Bueno, mira, ustedes hablaron de un tema interesante que le decía a Manuel que el liderazgo político debe tomar muy en serio, que es el tema de la seguridad fronteriza en la República Dominicana. La frontera de la República Dominicana es más que inmigración. Tiene que ver con un tema de seguridad, tiene que ver con un tema de desarrollo de la República Dominicana. Más que construir un muro en la frontera, por ejemplo, lo que yo entiendo es que eso debe ser, ese presupuesto debe ser invertido en tecnología, capacitación y profesionalización de los militares que vigilan nuestra frontera, para evitar precedentes como el que tuvimos en esta semana con unos médicos que fueron secuestrados por una turba. Hay un tema importante relacionado a la salud y acceso al servicio de salud de calidad. Sabemos que en la República Dominicana se ha construido una red hospitalaria eficiente, moderada y moderna, podemos decirlo, y hay hospitales que tienen un gran servicio en la República Dominicana, pero el problema en la República Dominicana es el sistema tanto de pensiones como el sistema de seguridad social. Nosotros tenemos que abocarnos a una reforma del sistema de seguridad social, porque no es posible que cuando a ti se te enferma un familiar, tú tengas que poner en riesgo el presupuesto que tú tienes en ese mes para tu alimentación y para la educación de tus hijos, para pagar un seguro que no te cubre ni siquiera a veces el 40 o el 50% de los servicios que te prestan por un internamiento o por los servicios médicos que te prestan las clínicas privadas. Y con respecto a otros temas, yo soy un abanderado de la lucha contra la criminalidad, la seguridad ciudadana. Yo creo que las políticas de prevención y control de la violencia y la criminalidad tienen que ser parte de la propuesta de las propuestas políticas a valorar por el liderazgo político de la República Dominicana. O sea, ¿la asumirías en caso de que llegaras al Congreso Nacional? ¿Asumirías esa? Por supuesto que sí. Soy un abanderado de la lucha contra la prevención y control de la violencia y la criminalidad. Y creo que más que recetas de persecución, la prevención de la criminalidad es un factor que incentiva el desarrollo económico de un país, porque teóricamente lo que decimos es, donde hay bajos niveles de criminalidad, y eso se lo digo a los empresarios también, cuando tú tienes un sector, una comunidad con bajos niveles de criminalidad, tu negocio crece. Tu negocio crece porque la persona vaya a comprar seguro, no va a tener el temor de que cuando salga de ahí va a ser asaltado. Por eso es que las políticas de prevención y control de la criminalidad entiendo que son un postulado interesante para el liderazgo político. Partiendo de esa premisa, entonces, Eddie, diríamos que tú compartes como yo, no visualizas el tema de la inseguridad ciudadana ni de la criminalidad como un problema, sino como una causal de otros problemas. Entiéndase, falta de oportunidades, falta de generación de empleo, claro. Protección del Estado. Yo he dicho que el Estado se fundamenta en 3 principios fundamentales. Primero, protege, educa y después castiga. Entonces, ¿tú consideras, partiendo de eso, que la criminalidad es una causal y no un problema, como yo considero? Claro que sí, la criminalidad y la delincuencia es un problema serio y es una causal a otros muchos más que impiden el desarrollo de la República Dominicana. Y digo lo siguiente de manera responsable, el tema de la lucha contra la violencia y la criminalidad es una responsabilidad no tan solo del gobierno central, es una responsabilidad de los legisladores para promover políticas y leyes que favorezcan la lucha contra la criminalidad. Nosotros tenemos en el Congreso la necesidad de modificar de manera urgente el Código Penal de la República Dominicana. No es posible que sigamos con un código de la era de los 1800 que no sirve de instrumento para combatir la criminalidad.
el Código Penal actual no es un instrumento idóneo para combatir la criminalidad. Necesitamos aprobar en el Congreso de la República un Código Penal moderno que permita tanto al Ministerio Público, a los jueces, a los actores del sistema de justicia, combatir la criminalidad con garantías, porque en todo esto tiene que haber garantía. Un sistema de derecho como el que nosotros tenemos tiene que estar sostenido y fundamentado sobre las garantías en todo proceso, para todo imputado, para toda persona que infrinja la ley. Ahora, también acompañado de la protección integral a la víctima. La protección a la víctima es un eje fundamental, y sobre todo también otro eje fundamental, la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Las políticas públicas deben estar dirigidas hacia esos fines, y es una responsabilidad no tan solo del gobierno central, es una responsabilidad de los legisladores, incluso de los gobiernos locales, porque tenemos un grave problema en la República Dominicana con el alumbrado eléctrico y con el planeamiento urbano, que es otro tema muy importante que hay que asumir. La gestión estratégica para el desarrollo, entonces, es un eje fundamental entre las diferentes autoridades en los diferentes escalones de la esfera política, porque tú has mencionado que los gobiernos locales deben trabajar junto a los legisladores y los legisladores junto al gobierno central. ¿Tienes alguna propuesta en relación a ese trabajo conjunto? Fíjate, muchas veces por ejemplo, te pongo el ejemplo de un legislador. Un legislador escucha y promueve las necesidades de un sector, de su comunidad. Ahora bien, si él no tiene la respuesta por las competencias que no le son atribuibles, él debe de gestionar ante las autoridades el cumplimiento de las metas de desarrollo necesarias para promover el crecimiento económico y la inclusión de los ciudadanos en las políticas de desarrollo social, de protección social, de seguridad, de lucha contra la criminalidad, lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, etcétera, mejor acceso a salud y educación. Quiere decir esto, que por ejemplo, yo siempre he observado un modelo muy interesante en Santiago, que ellos tienen un plan de desarrollo hacia el 2030. Y ahí confluyen todos los empresarios, las autoridades locales, los senadores, los diputados, sin distinción de preferencia política alguna. Entonces, en el caso de la provincia de Santo Domingo, nosotros tenemos que empezar a construir un plan de desarrollo local en donde intervengan todas las autoridades, el ayuntamiento, los senadores, los diputados, los fiscales, los jueces, los comunitarios, los empresarios, y con ese plan claro y preciso delinear las metas de desarrollo y de crecimiento para nuestra provincia de Santo Domingo, y desde allí gestionar por ante el gobierno central o por ante los organismos descentralizados que sean necesarios la realización de esas metas a las cuales nosotros aspiramos. Esa es la idea central que tenemos ahora mismo. Tú has estado medio light en la mañana de hoy. Yo quiero hacerte una preguntita. A ver, ¿cuál es tu opinión de esta rebatiña que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el sector de Leonel Fernández y el sector de Danilo Medina? ¿Cuál es tu opinión sobre ese particular? Esa para mí no es una pregunta dura. Es una pregunta dura para muchos, pero yo soy una persona coherente y lo digo siempre. Mira, el presidente Danilo Medina ha encabezado un gobierno que merece la defensa de todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Para nadie es un secreto que la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina ha sido una excelente gestión de gobierno. El expresidente Leonel Fernández encabezó las gestiones de gobierno exitosas que mantuvieron incluso en el poder al Partido de la Liberación Dominicana hasta el día de hoy. Para nadie es un secreto que el acceso al poder de Danilo Medina tuvo que ver también con la excelente gestión de gobierno que hizo el expresidente Leonel Fernández. Lo que yo digo es lo siguiente: en el Partido de la Liberación Dominicana tiene que haber una especie de cohabitación o de armonía entre los dos principales liderazgos visibles que tenemos, que son el liderazgo del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández.
el camino de la confrontación lo que nos lleva es indiscutiblemente a salir del poder. La única vía para que el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el poder más allá del 2020 tiene que ser necesariamente una confluencia armónica entre el liderazgo del presidente Leonel Fernández y de Danilo Medina. Quiere decir esto que aquellos sectores que propugnan por un desencuentro entre ambos liderazgos no están propiciando lo mejor para el Partido de la Liberación Dominicana. No están propiciando, aunque quieran mostrarse como verdaderos aliados a determinados sectores, estimo yo que no están propiciando la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. La unidad del Partido de la Liberación Dominicana se propicia con la defensa de la excelente gestión de gobierno que está haciendo el presidente Danilo Medina y con la confluencia del liderazgo político del expresidente Leonel Fernández y todos aquellos que aspiren a la presidencia de la República. ¿No sería, Eddie, necesario que para cohabitar reencontrarse con Bosch? Volver a reencontrarse con Bosch y con esos principios que Bosch enseñaba de la cohabitación dentro, a lo interno de la organización política. Es que reencontrarse con Bosch no solo ha sido una responsabilidad de Leonel Fernández y Danilo Medina. En el Partido de la Liberación Dominicana todos debemos de reencontrarnos con Bosch. Por eso hablo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo pienso que Bosch sería el único punto como en el que convergerían quizás las ideas de todos los sectores dentro del El PLD debe reencontrarse con Bosch, reencontrarse con los postulados de Bosch y la mística, porque Bosch no enseñó mística de trabajo, mística de disciplina, mística de armonía y de unidad interna. El PLD se ha mantenido hasta ahora unido gracias a la mística que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Ahora debemos reencontrarnos con ella porque hemos olvidado muchos postulados de Bosch y hemos perdido gran parte de la mística del liderazgo del profesor Juan Bosch. Y también, aparte de reencontrarnos con el profesor Juan Bosch, también debemos de modernizar sus ideas y adecuarla a la sociedad dominicana actual, que es una sociedad moderna, y tiene que reencontrarse el Partido de la Liberación Dominicana también con el liderazgo local y con la ciudadanía. Así que me parece que la mejor fórmula para esto es no tan solo la defensa de nuestros antepasados o nuestros éxitos del antepasado, reencontrarse con Bosch y asumir la mística que nos enseñó el profesor Juan Bosch, tanto en la ética, tanto en la mística relacionada a la unidad partidaria, a la disciplina. Señores, retomar la disciplina de Bosch es importante en el PLD. Cuando Bosch y los organismos tomaban una decisión, ningún compañero ni ningún miembro del Partido de la Liberación Dominicana salía a contradecir la declaración oficial del secretario general o de la autoridad del partido. ¿Tú sabes qué sucede, que haya tomado la decisión? Eddie, y discúlpame que te interrumpa, pero se han saltado algunos mecanismos a la hora de tomar decisiones. Antes, cuando el profesor Juan Bosch, pues, por lo menos los mecanismos funcionaban, la asamblea, el comité central, el comité político, porque uno depende del otro. Un órgano del Partido de la Liberación Dominicana es el que le da la potestad al otro. Entonces, cuando tú ves que se corta esa línea, es donde se generan, yo pienso que los grandes problemas. Por eso yo hablo de Bosch y de que desde la cúpula hasta el militante, que el militante o el miembro que es la más alta categoría que tiene una persona que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hablando específicamente del caso del Partido de la Liberación Dominicana, entonces yo pienso que si rescatar esos valores dentro de la organización política le daría vida. Además de que Bosch nos enseñó el método marxista como un método que justamente es para estudiar a la sociedad, porque eso es el método marxista y nosotros lo tenemos incluso en los estatutos del PLD, marxismo no leninismo. Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, Eddie, ¿tú crees que se necesitaría volver a los círculos de estudio para que las personas que comienzan a militar dentro del Partido de la Liberación Dominicana puedan reencontrarse con Bosch? ¿Se necesitaría que los líderes vuelvan también a tener encuentros periódicos
y estudiar nueva vez los estatutos, los folletos, y tener un espacio para debatir sus ideas? ¿Tú crees que es importante? Mira, con el proceso de masificación y de apertura que tuvo el PLD en el año 2000 o 2001, yo digo que entró de todo. Entró de todo en el sentido de que ya el método para pertenecer al partido no era a través de un círculo de estudio, era simplemente inscribirte en el partido. Yo lo que entiendo que a través de la formación política se debe incentivar la cualificación y el mérito en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, que la modalidad sea en círculo de estudio, diría yo que lo idóneo sería fortalecer a través de nuestra Secretaría de Formación Política la formación de todos los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, porque la lógica de los círculos de estudio obedeció en la época que Bosch lideró al partido en crear una militancia muy reducida, capaz de ser formada para dirigir los destinos de esta nación. Ya el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de más de 2 millones de miembros, según el padrón, porque eso es otro asunto. A mí me parece irracional que una organización política tenga 2 millones de miembros en su padrón. Debemos de ver quiénes son realmente esos 2 millones de miembros. Entonces, para mí la formación política es un eje central. Si bien no se realiza a través de los círculos de estudio, debe de incentivarse a través de la Secretaría de Formación Política una masificación más amplia de la formación política para incentivar el mérito dentro de la organización. Ustedes saben que yo diciendo de ustedes dos, cuando ustedes dicen que el Partido de la Liberación Dominicana debe reencontrarse con Bosch, primero que yo pienso y he dicho públicamente que Bosch jugó un papel histórico propio del siglo XX y los postulados de Bosch en el PLD nacieron con él y murieron con él precisamente en el 6º Congreso en el 2001 que llevaba su nombre. Ahí quedó eso. Entonces yo pienso que hoy el Partido de la Liberación Dominicana, primero como estructura política, con quien debe encontrarse es con Joseph La Palombara. Es lo primero. ¿Con quién? Con Joseph La Palombara, para que la organización pueda estar supeditada al liderazgo, no en una persona. Eso es lo primero. En términos de desarrollo institucional, o sea, de oportunidades, con quien debe encontrarse es con Giovanni Sartori, que es el promotor de la democracia moderna. Y en términos de dirigencia del gobierno, que ahí también tienes debilidades, con quien debe encontrarse con el siglo XXI. Bueno, y dejar de seguir aplicando Manuel, políticas públicas que son propias del siglo XX. Yo pienso, Manuel, y discúlpame, Eddie, que tú eres el invitado, que una organización política nunca debe perder su esencia. Bosch enseñó un método de estudio de la sociedad justamente para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda adecuarse a los tiempos en los que vive la sociedad. ¿Cómo lo puede hacer? A través del método que nos enseñó Bosch, que es el método marxista, y aplicando las nuevas teorías que tú has mencionado de Sartori y las teorías que vengan para ver cuáles de esas teorías se ajustan a la sociedad a la que nosotros estamos asistiendo. Pero nunca, yo pienso, esa es mi opinión, nunca deberíamos perder la esencia, ni deberíamos olvidar lo que Bosch nos enseñó. Porque el método marxista está ahí, y el método marxista es un método de estudio de la sociedad, un método que enseñaría o mostraría al Partido de la Liberación Dominicana cómo adecuarse a la sociedad a la que asiste. Pero evidentemente, mira, Eddie, pero ustedes, yo comparto eso. Ahora, ustedes me están hablando, porque es también objetivo y autocrítico, ustedes me están hablando de un mecanismo, digo, del propio del siglo XX, de un individuo que con todas las luces que tiene Bosch, nadie puede olvidar que Bosch acabó en 38 y lo ponía decía, eso se va a aprobar aquí. Sí, pero... O sea, estamos hablando de esa persona, ¿eh? Hay un asunto que... Estamos hablando de un asunto democrático. Sí, un asunto que quiero explicarte. La coyuntura política en la que se desenvolvió el profesor Juan Bosch no obedece la misma lógica de la coyuntura política actual. Me refiero... Evidentemente. Me refiero a esto para explicarte. Evidentemente, los métodos de Bosch fueron Bosch fue el creador de las dos organizaciones políticas más exitosas en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, y previamente había creado y formado el PRD conjuntamente en Cuba. ¿Se habrá convertido en un Frankenstein? ¿Se habrá convertido en un Frankenstein, Bosch? No es así. Te explico lo siguiente. Que eso se han dado carpeta, esos dos grupos. Sí, déjame explicarte lo siguiente. Entonces, estamos conscientes que no es la misma coyuntura, porque un partido debe de modernizarse. Claro. Ahora,
estoy de acuerdo totalmente contigo. Incluso en su declaración de principio, el Partido de la Liberación Dominicana refiere que es un partido moderno. Quiere decir eso, que la constante modernización es la lógica de la coyuntura actual en la que debe desenvolverse el Partido de la Liberación Dominicana y en la que debe operar. Y también iniciamos en la primera parte de este programa con la necesidad de un nuevo liderazgo, la renovación y sangre nueva. Todo esto implica crear y fortalecer una estructura moderna. Estamos de acuerdo con eso. No tan solo los postulados de Sartori, que vengan cualquier postulado moderno. Ahora bien, eso lo que nunca puede llevarnos es a perder la declaración de principios que nosotros tenemos, ni tampoco abocarnos a perder la mística del profesor Juan Bosch. Me refiero, esto debe ser una combinación entre la mística de la experiencia del profesor Juan Bosch, el postulado en todo el sentido de orientación ética, política, social y cultural e histórica que él nos enseñó, con asumir todas las teorías modernas que bien tú citaste precedentemente. O sea, estamos de acuerdo, en cierto modo coincidimos. Lo que yo sí siempre digo, que el hecho de construir una organización moderna, dinámica y ágil no necesariamente tiene que llevar a olvidar los postulados del profesor Juan Bosch. Eddie, ya para despedir, que no tenemos más tiempo, mensajes para los ciudadanos de la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. ¿Por qué dentro de tanta propuesta, por qué votar por Eddie Esquinel? Bueno, estamos en una fase previa donde ni siquiera ha iniciado la pre-campaña Hay que electoral. motivar ese voto. Pero yo sí me atrevo a decir lo siguiente, miren, tenemos que dignificar la actividad política. Porque la actividad política tiene que estar cimentada sobre el liderazgo, arrastre, pero sobre el ejercicio de la construcción de bienestar social para la gente. El acceso al poder tiene que tener sentido de más allá de un beneficio personal. El poder tiene que ser un instrumento para desarrollo humano, crecimiento económico y desarrollo social para la República Dominicana. Por eso, yo celebro que cada día ustedes debatan temas de interés nacional, y lo que digo concretamente es lo siguiente: estamos en una coyuntura muy interesante, muy importante. La República Dominicana se aboca en la construcción de nuevos liderazgos que ahora vienen emergiendo. Estimo que el liderazgo nuevo de la República Dominicana tiene que ser un liderazgo, como lo he dicho, de arrastre y de compromiso con la comunidad, pero también un compromiso con la administración pública y un compromiso con el Estado de Derecho de la República Dominicana. No podemos acceder al poder solo con la necesidad de obtener méritos. De lo que se trata es, finalmente, y ese es mi mensaje final, de el instrumento idóneo que nos ha dado la especie humana, que se llama poder y representación, utilizarlo para el desarrollo social humano de los ciudadanos de la República Dominicana. Eddie, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este programa es tuyo. Gracias a ustedes. Estamos a tus órdenes aquí. ¿Cuándo volvemos por aquí? Cuando tú lo decides, este programa es tuyo. Señores, a ustedes agradecer el placer de su sintonía. Recuerden compartir esta transmisión para que sus amigos y seguidores puedan vernos en diferido. Exhortarle a mantenerse conectado con la programación de Este es un Nuevo Diario. Y recuerden que mañana ustedes tienen un compromiso con Nueva Vez aquí en Este es un Nuevo Diario AM. Muy buenos días.